Buenas tardes a todos los seguidores de estas tardes de café del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy nos acompaña la doctora Yesenia Cerda Rojas, ella es nutricionista de este hospital. Gracias a ella y a todo el equipo que tenemos en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, nuestros adultos mayores que están internados ahí pueden alimentarse saludablemente. Precisamente la charla que vamos a tener hoy es que Yesenia nos diga qué es alimentarnos saludablemente, Yesenia, y sobre todo pensando en la población adulta mayor, que hay veces cuesta que coman, Yesenia. Hay veces que son completamente inapetentes, o hay veces, bueno, usted tiene muchísima experiencia porque es tu campo, pero nosotros sí, cuando nos enfrentamos a la experiencia de convivir con un adulto mayor, sí nos damos cuenta que son inapetentes o que hay veces solo les gusta comer una cosa, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera en este momento, Yesenia, doctora, perdón, es que usted nos ilustre de cómo manejar todas estas circunstancias de los adultos mayores que a veces también son tercos a la hora de alimentarse. Claro, bueno, tiene mucho que ver la parte de la etapa en la que se está, ¿verdad? Ya los adultos mayores tienen tanto creencias muy arraigadas como hábitos muy arraigados. ¿Qué es lo que se recomienda principalmente? Tratar de empatar un poco como una alimentación saludable y que los adultos mayores logren obtener la cantidad de nutrientes que necesitan, manteniendo un poco la misma línea para no afectar lo que es la parte del apetito, porque en el momento que yo cambio demasiado una estructura, entonces ya ahí es donde viene la resistencia, es donde viene que yo no estoy acostumbrado a hacer eso, no me gusta. Entonces eso es muy importante, respetar siempre los gustos y las preferencias de cada persona. Entonces, por ejemplo, si se está acostumbrado a realizar 4 tiempos de comida a lo largo del día, lo que yo tengo que tratar de hacer es que en esos 4 tiempos de comida esté todos los nutrientes que se necesitan. Entonces, por ejemplo, la incorporación del agua, mantener el consumo de agua diariamente. Y si pues el agua no es como la forma que más me gusta, entonces buscar otras formas de obtener líquidos durante el día para mantenernos hidratados. Hay muchas frutas que aportan líquidos, por ejemplo la sandía. Entonces, si el adulto mayor está acostumbrado a desayunar y almorzar, tratar de que incorpore una porción de frutas pequeña después de estos 2 tiempos de comida. Entonces puede ser, por ejemplo, una naranja que es bastante jugosa o un juguito de naranja, ¿verdad? Que también aporta agua y aporta nutrientes y aporta vitaminas y minerales. Y otro postrecito después del almuerzo que sea una fruta que también aporte agua. También recordar que todas las bebidas nos aportan algo de agua, entonces que si no me gusta tomar agua, pero me gusta el fresco de avena, entonces trato de incluir un fresco de avena todos los días en el almuerzo, o tener por ahí un pichelito pequeño y estar durante la mañana tomando un poquito de fresco de avena. Siempre es importante recordar que ningún alimento es malo a menos de que yo tenga una restricción por alguna enfermedad, por alguna patología ya diagnosticada, o porque ¿verdad? Eso me afecta en algo mi salud. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo le agregue un poquitito de azúcar a las bebidas mientras no padezca de diabetes, no va a causar ningún problema. El asunto es cuando ya vienen los excesos. Entonces, si yo estoy acostumbrado a que me gusta mucho, ¿verdad? El fresquito de avena, entonces trato en las meriendas no incluir, por ejemplo, mermeladas, porque si no ya en ese día voy a tener un exceso de consumo de azúcar que no es tan compatible con una alimentación saludable, ¿verdad? Porque ya van a ser demasiados azúcares. Entonces busco otras alternativas, otras opciones, por ejemplo,
en el cafecito de la tarde, unas galletitas con queso o unas tortillitas con un picadillo, porque así yo voy a ir durante el día balanceando lo que son esos alimentos que usualmente son como muy tabú en la sociedad y que muchas veces no sabemos cómo equilibrar. Entonces, siempre la recomendación es, a menos de que usted presente una enfermedad como la diabetes, no elimine como por ejemplo el consumo de azúcar. De igual forma, el consumo de sal en los adultos mayores es un aspecto que se trabaja mucho porque en muchas ocasiones ya presentan lo que es hipertensión. Entonces, la hipertensión es una enfermedad que se puede complicar un poco más si el consumo de sodio es muy alto en la dieta. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Restringir o limitar el consumo de alimentos, por ejemplo, muy procesados, como los consomés, las salsitas preparadas, como por ejemplo los enlatados, porque ellos necesitan estar en una solución alta en sodio para mantenerse preservados. Entonces es inevitable que el alimento absorba, ¿verdad? Y se concentre y a la hora de consumirlo yo estoy consumiendo mucha cantidad de sodio. Entonces, la recomendación es traten de utilizar condimentos naturales, todos los alimentos naturales que puedan y agregar sal a los alimentos a la hora de prepararlos, más no agregarla cuando ya los alimentos están preparados. Entonces, tratar de comer con muchos olores, entonces agregar primero todo lo que es cebolla, culantro, ajo, orégano, y una vez que ya eso está incorporado, pues probar los alimentos y agregar la sal que necesiten y que ya queden ahí pues listos para consumir. Yesenia, perdón, ¿por qué la sal al final? Porque si yo la agrego antes, puede ser, si yo le agrego primero la sal y luego los olores, ¿verdad? Yo lo pruebo, entonces yo no voy a saber cuál es el sabor que le está aportando esos olores realmente a los alimentos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo los ponga primero y incluso, por ejemplo, un picadillo se cocine un poquitito y yo lo pruebo, ya los ingredientes naturales van a haber aportado su sabor y ya para mi paladar va a ser más sencillo identificar cuánta sal le hace falta. Sin embargo, si yo se lo agrego antes, entonces ya no me voy a dar cuenta qué tanto sabor le aportó, ¿verdad? Los condimentos naturales y qué tanto me gusta a mí, con más sal o con menos sal. Entonces puede ser una estrategia interesante. Primero dejarla para agregar un poquito al final ya cuando ya se van a terminar de cocinar para que sí se incorpore bien y todo, pero para que a mí me permita saborear los alimentos y medir la cantidad de sal para agregar. Siempre un consomé, por ejemplo, va a tener mucho más sodio que la sal que yo le agrego a la misma preparación para que me dé un sabor similar, ¿verdad? El aporte de sodio es casi que lo que hay que comerse en el día de sal en todas las preparaciones. O por ejemplo en una sopa Maggi. Si yo agrego una sopa deshidratada a mi preparación, ese aporte va a ser muy alto, el aporte de sodio. Entonces, por eso se recomienda mejor hacerla con alimentos naturales, con condimentos naturales, con sal, para así aportar un mejor sabor y evitar el exceso de sodio en la alimentación. Viera que tengo dos consultitas alrededor de ese tema. ¿Cuánto antes de que termine la cocción o la preparación es que aconsejas echarle la sal? Y lo otro es, definitivamente no aconsejas el uso de sopas de paquete. Ok, con la primera pregunta, yo aconsejaría como a la mitad del proceso de cocción, ¿verdad? Para que entonces se incorpore bien la sal que yo le agregué a los alimentos. Porque si yo la agrego muy al final, entonces va a quedar muy insípida la preparación porque ya no va a tener el tiempo suficiente de cocción para que
se logra incorporar bien. Entonces, yo diría que más o menos a la mitad es una buena opción. En otras preparaciones, como por ejemplo el arroz, pues no es posible hacer eso porque uno usualmente en la olla arrocera, ya cuando la tapó para que se prepare, entonces pues ya ahí quedó. O si uno no tiene mucho tiempo, tampoco, pues siempre se agrega todo de una vez. Pero si uno tiene tiempo y si uno está como con la disposición, pues es una buena técnica, especialmente si ya nos han dicho que debemos restringir el consumo de sal por alguna patología. A la otra pregunta sobre el consumo de sopas y demás productos deshidratados altos en sodio, pues están en el mercado y eliminarlos tal vez no es una opción realista, pero sí tener un consumo muy restringido de más o menos unas 2 veces al mes máximo, ¿verdad? Porque sí el aporte, o sea, es que el aporte de sodio, estamos hablando de que puede ser de un día entero en un tiempo de comida. Entonces, todo lo demás que yo consumí con sodio, que de por sí ya los alimentos algunos tienen de forma natural, va a ser un exceso. Va a ser algo que mi cuerpo tiene en exceso. ¿Qué pasa en población adulta mayor? Que usualmente ya empezamos a ver problemas de retención de líquido. Entonces, el sodio ayuda a que se empeore la condición de la retención de líquidos. Entonces, no es conveniente estar todos los días consumiendo una sopita deshidratada porque, ¿verdad? Al final de la semana voy a tener un montón de exceso de sodio en mi cuerpo que me empeora la condición. Mira que alrededor de eso tengo algunas consultas. Una es que hay veces los adultos mayores viven solos y hay veces les da pereza cocinar. Entonces utilizan esas sopitas que se echan en microondas o se les echa nada más agua caliente, no me acuerdo cómo se llaman, y se las comen, ¿verdad? Claro. Sobre eso, ¿qué problema hay? Y la otra pregunta es, explicaste que la necesidad o lo ideal es utilizar todos los condimentos naturales, culantrito, cebolla, chile, apio, todos los que nos encontremos y que venden en la feria. Ellos, además de dar sabor, aportan algún nutriente. Bueno, para la primera pregunta, yo siempre le digo a los adultos mayores, hay formas muy fáciles de que se prepare algo sencillo sin que tenga que ser solamente agregarle a la olla, ¿verdad? La sopa deshidratada o meter en microondas, por ejemplo. Es más saludable que usted agarre un poquito de arroz o una tortilla, que por ejemplo es el alimento que aporta los carbohidratos en ese momento. Se haga un huevo, una torta de huevo, que es algo muy rápido de hacer, o una rebanada de queso. Y un tomatito en cuadritos, ¿verdad? Es mucho mejor eso y puede tardar el mismo minuto o 2 minutos o 3 minutos en la preparación, que es una preparación en realidad sencilla, ¿verdad? Porque si yo busco alternar y busco opciones sencillas, entonces pues sí, no importa un día la preparación de la sopita deshidratada, que es sencilla, pero entonces los días posteriores puedo buscar otra vez preparaciones sencillas, ¿verdad? Que en esta forma no me quiten tiempo. Por ejemplo, también otra opción es un sándwich, ¿verdad? 2 rebanaditas de pan con, puede ser una rebanada de queso, una hojita de lechuga, tomate, pepino, y ya yo tengo un almuerzo que no requiere pues tanto tiempo de preparación ni tan sofisticado como ponerse a hacer un picadillo, por ejemplo. Otra cosa que les digo también es que pueden buscar el tiempo de comida más simple. Por ejemplo, si yo digo, para mí el tiempo de comida que tengo más tiempo para preparar los alimentos es la noche, entonces, en esa noche se prepara una sopa o un picadillo o alguna opción, ¿verdad? Con alguna proteína tipo carne, de res, pollo, cerdo, y deja para el día siguiente. Entonces,
ya yo tengo el almuerzo del día siguiente, si es que a mí lo que se me complica es el tiempo de comida del almuerzo. O viceversa, si yo preparo o me siento más a disposición de preparar almuerzo, puedo reservar para la cena. O en la cena, dejar un poquitito de lo que me quedó del almuerzo y hacer unos gallitos más sencillos con unas tortillas. Usualmente les gusta mucho lo que son las bebidas calientes, entonces es muy común que le dicen a uno, es que yo ya como a las 6 me tomo un té o me tomo un café y ya yo no sé. Entonces yo le digo, bueno, entonces reserve de lo que le quedó del almuerzo y entonces usted se prepara algo como muy sencillo, pero que sea un tiempo de comida un poco más fuerte porque va a estar hasta el día siguiente sin comer. Entonces ahí es donde ocupamos empatar un poco la parte de la alimentación saludable con todas las patologías de fondo y no tener las descompensaciones que muchas veces nos encontramos. Por ejemplo, diabetes, ¿verdad? O sea, muchos adultos mayores con glicemias muy alteradas, ya sea muy elevadas o hipoglicemias, que es más bien el azúcar baja en la sangre, o adultos mayores deshidratados, ¿verdad? Que ese también es otro problema, con estreñimiento por la baja ingesta de agua, por la baja ingesta de alimentos, porque no tienen como los tiempos de comida no necesariamente bien definidos, pero sí un poco el hábito de tener ciertos horarios y ciertos momentos para dedicarse a comer alimentos que les aporten fibra, que les aporten agua y que les permitan mantener un hábito intestinal adecuado. Entonces, por ahí es más o menos la recomendación, un poquito de planificación con las comidas que son sencillas para poder sustituir esos otros alimentos que, como les menciono, incluirlos una vez por semana, una vez cada 15 días, para que no vaya a alterar otro tipo de patología. Yesenia, yo tenía otra consulta. Bueno, tengo un montón, pero No, ahí voy. ahí tenemos tiempo, eso es lo de menos. Ah, bueno, qué dicha, porque viera que aquí tengo el cuaderno ya lleno de preguntas. Qué bien. En este caso que nos dijiste de una receta rápida, la tortillita con la torta de huevo, ¿qué pasa si ese adulto mayor o esa adulta mayor lo comen todos los días? Sobre todo, ¿qué tanto miedo nos han metido con el huevo? Ajá, eso es un mito, ¿verdad? Ya el huevo tiene montones de estudios científicos donde dice que la yema, que es la que contiene la parte grasa del huevo, es un tipo de colesterol que no afecta el colesterol en sangre, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir así, sin temor a equivocarme, que se pueden comer 1 o 2 huevos al día sin ninguna preocupación. La tortilla es un alimento bastante recomendado porque es un carbohidrato que tiene pues el aporte de muchos nutrientes, además de que aporta energía, ¿verdad? Entonces es como que todos comemos arroz todos los días y no hay ningún problema. De igual forma pasa con la tortilla, con los frijoles, con el pan. ¿Cuál es el problema? Cuando entonces ya yo paso de una alimentación de ser saludable a un exceso. Entonces, no importa si yo me como la porción de pan, digamos, para la cena, sustituyendo cualquier otra harina. El tema es que si yo me como medio baguette o un baguette entero, me voy a descompensar, ya sea en peso, ya sea si padece de diabetes o en cualquier otra patología. Entonces, siempre es tener muy claro eso, no es que el alimento en sí sea malo, sino es la proporción que yo como. Ahora bien, ¿qué sí es importante? Darle variedad a mi dieta, porque no es igual lo que me aporta el arroz, lo que me aporta un alimento harinoso como la papa, por ejemplo, como el pan, como la tortilla, ya sea de maíz o de harina, que tenemos las dos alternativas, ¿verdad? Entonces siempre buscar como esa conciencia. Si es un adulto mayor que se mantiene muy solo, entonces pues una semana dice, bueno, me compré un pan cuadrado y me rindió toda la semana. La siguiente semana entonces tortillas, la siguiente tortillas de harina y de ese modo irlo variando.
De igual forma, también yo recomiendo mucho que mantengan en el hogar muchos alimentos congelados ya casi que listos para preparar para que sea muy rápido. Entonces, seleccionar un día a la semana, por ejemplo, puede ser el día que hacen las compras, que va a la feria, y de una vez comprar todo ya como listo y prepararlo y congelarlo. Entonces yo puedo tener congelado una salsa de tomate, porque yo si un día no tengo ganas de hacer, ¿verdad? Mucha preparación, entonces pongo a descongelar esa salsa, solamente la pongo a hervir con unos olores y ya yo tengo ahí una cremita de tomate, ¿verdad? Que le puedo agregar un poquitito de pollo desmenuzado o le puedo agregar unos cuadritos de queso o un huevito con arroz y ya yo tengo una preparación sencilla. O si tengo los vegetales ya picados en una tacita, ¿verdad? Porcionados en el congelador, de igual forma, solamente me levanto, los descongelo y los pongo a cocinar con olores para hacer un picadillo. Y ya es mucho más sencilla la preparación, que si muchas veces lo hacemos todos los días, porque puede ser un poco más desgastante. ¿Cuáles son? Perdón. No, perdón. No, que inclusive, por ejemplo, si pensamos en tener una opción de vainilla y zanahoria picadas en el congelador, cuando yo lo descongelo tengo múltiples opciones para hacer. Puedo hacer un picadillo, puedo hacer un arroz con atún, puedo hacer una pasta con vegetales. Entonces, es como buscar opciones, ¿verdad? Así, tenerlas ahí como... Por eso estos espacios a veces son importantes, porque son ideas para los adultos mayores de que esa rutina a veces nos envuelve tanto que no nos deja como pensar como qué opciones hago, ¿verdad? No se me ocurriría que la vainilla y la zanahoria me servían para un arroz con atún, que es algo tan simple, o un arroz con vegetales y un huevito, por ejemplo. ¿Cuáles son los alimentos que al adulto mayor no le deben faltar? ¿Los qué, perdón? Los alimentos que a un adulto mayor no le pueden faltar. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Y el más simple y el más sencillo es el agua. Tenemos que estar hidratados. La deshidratación es la causante de muchos problemas y muchas complicaciones que empiezan sencillas, pero se pueden complicar. Las frutas y los vegetales, porque nos aportan vitaminas y minerales que de igual forma nos permiten mantener lo que son los electrolitos en la sangre, sodio, potasio, magnesio, estables, ¿verdad? Si yo tengo eso inestable de primera entrada, pues ya lo demás es más complejo. Y después de ahí vienen todos los alimentos que me aportan energía para yo mantenerme bien y activo, que son las leguminosas, las harinas, la fibra, que me mantienen una buena salud intestinal. Entonces, si lo vemos así, ¿verdad? Como yo se lo estoy planteando, si yo me mantengo hidratada, cuando yo le doy a mi cuerpo todos los demás alimentos, va a ser más difícil que se me complique la parte del estreñimiento, porque ¿qué es lo que siempre recomiendan cuando hay estreñimiento? Tome mucha agua, porque entonces, si no, es peor y es más difícil, ¿verdad? Pues el abordaje del estreñimiento. Entonces, yo creo que esos son los alimentos que hay que priorizar. Ahora bien, hay mucho problema ya en la edad adulta mayor de lo que es la osteoporosis, ¿verdad? Y problemas en los huesos. Entonces también por ahí tener en cuenta lo que es el consumo de lácteos que nos aportan calcio. Hay muchos adultos mayores que son intolerantes a la lactosa, entonces ya se los dan como en el medicamento, ¿verdad? Ya tienen como el medicamento del calcio, pero si no, entonces hay otras alternativas de alimentos que nos ayudan, por ejemplo, el huevo es uno de ellos. Entonces, por ahí también la proteína es muy importante porque nos permite mantener la masa muscular. Un adulto mayor con menos masa muscular va a ser un adulto mayor menos funcional. Entonces, cuidar siempre el consumo, por ejemplo, de carnes, de huevo, de pollo, pescado, va a ser muy importante para lo que es el mantenimiento de la masa muscular.
Incluso yo les diría que si todavía, ¿verdad? Se mantienen activos siempre que se pueda, porque la alimentación combinada con la actividad física nos va a ayudar a lo que es el mantenimiento de la masa muscular. Tiempos de comida, Yesenia, ¿cuántos tiempos de comida tienen que tener ellos? Y también hay muchos adultos mayores que no les gustan las frutas. ¿Cómo las Ajá, puedo sustituir? claro. Bueno, más que sustituir, yo diría que es buscar la forma en que más me gusta consumirlas. Algunos, por ejemplo, no les gusta comerse así la fruta en sí, pero tal vez tienen como algunas que sí les gusta más, entonces como entrar por ahí. Tal vez si no les gusta todos los días, pues buscar de día por medio. Otra forma de consumir frutas que muchas veces se hace interesante es como tipo compota o tipo Gerber, que se puede preparar en la casa también, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, o incluirla en algún postre, por ejemplo, puede ser procesar, o incluso en bebidas, ¿verdad? Procesar lo que es el mango y hacerse un batido de mango, o un batido de fresas en agua. Cuando las frutas están en temporada, yo le digo siempre a la gente, en este país, cuando las frutas están en temporada, es realmente barato comer frutas. Muchas veces conseguimos los melones muy cómodos, la sandía, la papaya, entonces buscar en frescos, en bebidas, o incluso también hay muchas personas que les gustan los helados, entonces hacerse como unos heladitos de mora, ¿verdad? Sí, entonces ahí como poner un poquitito la creatividad a caminar, ¿verdad? Y especialmente si hay tiempo, yo digo, si el adulto mayor ya está pensionado en la casa, con tiempo, que se dé sus gustitos y sus chineos con respecto a la alimentación y que busque, ahora la ventaja es que Internet tiene muchísimas recetas. Entonces, incluso de vez en cuando, unas 2 veces por semana, hacerse una ensaladita de frutas con una bolita de helado, por ejemplo. Ahora hay opciones incluso para los pacientes que son diabéticos, ¿verdad? Que helado sin azúcar, que diferentes cosas. Entonces, una porción a la semana no le va a hacer daño a nadie, difícilmente, ¿verdad? El problema ya ahí sí es el exceso. Entonces, si yo busco esas opciones, pues yo no le veo mayor inconveniente. Y ya si es, por ejemplo, una preparación casera, como un heladito de mora en agua o en leche o en yogur, si es diabético preparado con sustituto, puede comerlo todos los días después de almorzar sin problema, porque es una porción de fruta en realidad con una porción de lácteo. Entonces, buscar como esas opciones que intenten, ¿verdad? Incorporar las frutas y especialmente aprovechar esas que están de temporada, porque sí, es delicioso, por ejemplo, un día caluroso tomarse un fresco de melón, Uy, ¿verdad? delicioso. Y si tal vez dicen, ay, pero es que un melón para mí, qué grande. Bueno, entonces acuérdense que tienen un congelador en su casa. Porcionen, cómanse lo que se van a comer y congelen lo demás. Y en el momento que usted pues tenga el tiempo o la disposición, solamente lo saca del congelador y lo prepara y listo. Usualmente ahí en ese congelador puede durar bastante tiempo y no va a haber ningún problema. Varias preguntitas, Yesenia. Los tiempos de comida, Los tiempos de comida. y ¿sabe qué quería preguntarle? ¿A qué hora es lo recomendable comer frutas? Ok, los tiempos de comida es algo que a mí me gusta dejárselo al criterio de cada persona, a menos de que el profesional en nutrición que lo ve de manera individualizada le diga lo contrario, ¿verdad? Hay casos de casos, pero en una persona que en realidad no tenga mayor problema, yo sí le diría, escuche su cuerpo. Hay días que uno se levanta y quiere desayunar, ¿verdad? Un gallo pinto con un huevo y merendar y luego almorzar y luego la merienda de la tarde.
hay días que no es así. Entonces, en esos días, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ok, me levanto de desayuno y yo digo, ok, no tengo ganas como de merendar porque estoy como llena, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí hacerse como lo que hablamos, un fresquito de alguna fruta para que no sea algo como tan pesado. Si tampoco, entonces mantenerse hidratándose al almuerzo. Ok, planifico mi almuerzo con una porción de fruta, que fue la que no me comí en la merienda de la mañana, pero me estoy comiendo ese tiempo de comida, digamos, con el almuerzo, que aunque sea un poquito menos, entonces ya estoy incorporando la fruta que no me comí. Muchos adultos mayores no hacen la cena. Yo siempre les digo, mientras no sea una persona con una diabetes estricta, así que tenga que hacerlo por su salud, puede ser más flexible. Entonces yo le digo, bueno, entonces haga ese café que usted hace, trate de hacerlo lo más tarde que pueda, ¿verdad? 5 o 6 de la tarde y fuerte. Entonces, si usted antes se comía solo una galleta, no, trate de comerse, por ejemplo, una tostada con un poquito de frijoles molidos, queso, y si le aguanta, ¿verdad? Aunque sea unas rebanaditas de tomate, o lo que hablábamos de las tortillitas con el picadillo, algo que sea como entre un café y una cena, pero que también la persona se sienta a gusto, se sienta bien, pueda dormir y descansar bien, porque estamos hablando que muchas veces exigir un tiempo de comida, por ejemplo, en la noche, incluso afecta lo que es la parte del sueño y también es algo que hay que cuidar mucho. Usualmente no, nadie nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, yo siempre les digo, yo no soy quien para imponerle, haga esta cena, ¿verdad? De arroz, frijoles, bistec y pollo, y aunque sea la recomendación general y lo que yo posiblemente haga, que a mí me funciona y que a otros adultos mayores les funciona. Ok, si a usted no, no importa, lo adecuamos, pero siempre busquemos ese aporte de diferentes nutrientes, la variedad, no saltarse del todo la comida, porque entonces, ¿dónde sí está el error? Donde entonces yo tomo café a las 3 de la tarde con una galletita soda nada más, así solita, y me espero hasta el día siguiente a las 8 de la mañana para desayunar, ¿verdad? Entonces yo ya les digo, bueno, busquemos un punto intermedio de lo que podamos hacer para que usted acerque un poquitito más ese cafecito a una hora, ¿verdad? Más tardito, y que no sean tantas horas en ayuno y que no le vaya a afectar. Entonces ahí empieza como la parte de la negociación de qué me gusta comer, de qué tengo acceso, ¿verdad? Usualmente en el país la gente tiene acceso mucho a huevo, ¿verdad? Y a frijoles. Entonces yo les digo, ok, excelente opción, 1 o 2 tortillas con una torta de huevo, un poquito de frijoles, a las 6 de la tarde con un cafecito y hasta el otro día, ¿verdad? Perfecto, Yesenia. Bueno, nos abrió el apetito. Ya yo me voy a ir a hacer el sándwich, bueno, Qué es el rico. sándwich, el gallito de torta de huevo, el gallito de picadillo. De veras que, y los heladitos, eso me fascinaron, ¿verdad? La verdad que sí, como lo decís, tenemos muchísimas opciones Sí. para nutrirnos adecuadamente y nutrirnos bien. Bueno, a todos ustedes les agradecemos. Primero a Yesenia le agradezco infinitamente sus consejos y a ustedes, a todos los seguidores de Tardes de Café del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias.